Así describen su experiencia con el trabajo en casa muchas de las personas que han tenido que adoptar esta modalidad de trabajo luego de que el gobierno nacional decretara la emergencia económica, social y ecológica tras la llegada de la COVID-19 al país. Según estimativos del Ministerio del Trabajo, cerca de 3 millones de personas fueron enviadas a trabajar desde casa. Nos dicen que esta modalidad de trabajo llegó para quedarse, que incluso permanecerá más allá de esta época de pandemia y aislamiento preventivo. Por eso, en A Plena Luz, enfocamos nuestros reflectores en esta nueva realidad laboral y en lo que ha significado para los trabajadores en Colombia. Bienvenidos. Quisimos empezar escuchando los testimonios de los trabajadores directamente. Por nuestras redes sociales les pedimos a las personas que trabajan en casa nos compartieran sus experiencias. Fueron numerosos los testimonios que recibimos. Al escucharlos son evidentes las dificultades que vienen sorteando los trabajadores al intentar convivir con el trabajo y la familia bajo el mismo techo. Debo estar 24 horas del día, 7 días de la semana pendiente del trabajo. Trabajo los fines de semana, trabajo hasta tarde, el tema de hacer los alimentos, de estar pendiente del colegio de los niños es más complejo. Los jefes todo el tiempo están pidiendo cosas, no importa la hora, no respetan, ya no respetan los tiempos que se tenían antes. Antes uno cumplía su horario laboral y ya podía descansar su fin de semana tranquilo. En este momento no. Definitivamente el trabajo como desgastante. El atender los quehaceres del hogar, mi hijo, mi trabajo, es desgastante. Las más afectadas bajo la modalidad del teletrabajo somos las mujeres, que no solo somos profesionales, sino que también somos madres y amas de casa. Y pues también por otro lado que los más beneficiados de esta situación son los empleadores, ya que ahora pues están ahorrando gastos como en energía, agua, internet, implementos de aseo, que pues ahora son una carga más en los gastos del empleado. Para entender todo esto que está ocurriendo alrededor del trabajo en casa, hemos invitado al profesor Iván Daniel Jaramillo, abogado, especialista en Derecho Laboral, máster en Derecho al Trabajo de la Universidad de Bolonia y doctor cum laude en Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente es profesor de la Universidad del Rosario, miembro del Observatorio Laboral de la misma universidad y consultor de la Organización Internacional del Trabajo. Empezamos nuestro diálogo resolviendo una confusión generalizada. Es muy común escuchar hablar de trabajo en casa y teletrabajo como si fueran lo mismo. Si bien tienen en común que son modalidades de trabajo a distancia, son muy diferentes. ¿En qué reside esa diferencia? A continuación, el profesor Jaramillo nos explica qué es teletrabajo en Colombia. Un saludo a todos los que se conectan y nos escuchan. En realidad, esto del trabajo a distancia venía históricamente, hace muchos años, se explicaba desde el famoso trabajo a domicilio, pero es que hay que entender que ese trabajo a domicilio está pensado en una idea que es de nuestro código laboral de hace 70 años, del año 50, del típico trabajador que realiza actividades en su domicilio con ayuda de algunos familiares, fundamentalmente manufactura, etcétera, que no tiene mucho que ver con esto del teletrabajo moderno. Entonces, en el año 2008, Colombia promulgó la ley 1221, que fue regulada después, reglamentada mejor con el decreto 884 del 2012. Pero más allá de los números y las leyes que se profieren, la idea era empezar desde las tecnologías de la información y las comunicaciones a regular este tema, obviamente en armonía con el Ministerio de Trabajo y las políticas de regulación laboral, pero quiero señalar que la prevalencia en el enfoque era más de las TICs que de trabajo. Eso no es un dato menor. ¿Qué tenía esa estructura normativa? Primero, el teletrabajo es una modalidad voluntaria y reversible, es decir, que el trabajador puede pedir la reversibilidad y volver a las instalaciones de la empresa si no lo encuentra ajustado a sus necesidades. Segundo, se debe respetar el principio de igualdad, de equidad salarial, es decir, lo que un trabajador devenga por X actividad debe ser igual a lo que devengaría estando en las instalaciones de la empresa. Tercero y muy importante, el famoso auxilio de conexión, es decir, hay una prestación adicional a cargo del empleador para que suministre a los trabajadores todos estos equipos, las conexiones, el valor de la energía, incluso los traslados. Ese auxilio de conexión está en la ley, pero no denominado así. Hay una característica importante y es que este teletrabajo está excluido del régimen de regulación de la jornada laboral, pero dice que se debe verificar su proporcionalidad en tiempo por el Ministerio de Trabajo.
Y finalmente, los teletrabajadores deben estar adscritos a los programas de salud ocupacional, es decir, todo esto de la prevención de riesgo, la postura, la distancia con los equipos para proteger la visión, el tema de los tendones, bueno, todo el esquema de protección en seguridad y salud en el trabajo. Antes de la actual emergencia, menos de 200.000 personas realizaban sus actividades laborales bajo la modalidad de teletrabajo, cifras que no aumentaron drásticamente con el inicio del aislamiento preventivo. Porque como nos dice a continuación el profesor Jaramillo, a pesar de haberse expedido una ley sobre teletrabajo hace 12 años, no se habían dado los desarrollos necesarios para facilitar su implementación en el país. Por eso, con la llegada de la COVID-19 y la necesidad de implementar trabajo a distancia, se empieza a hablar en Colombia de una nueva modalidad llamada trabajo en casa. Como el teletrabajo ya tiene una estructura específica desde hace 12 años, que Colombia realmente estaba, es muy particular nuestro, legislado pero poco desarrollado. El Ministerio del Trabajo, en una circular específica, esto no es menor lo que estoy diciendo, en una circular, yo dije ley 1221 y dije decreto 884, ahora digo circular, que una circular no puede derogar la ley, que una circular no es una norma vinculante, que una circular es una directriz del ministerio muy distinta a una ley o un decreto. A través de una circular, que era la circular 21 del 2020, el Ministerio del Trabajo incluyó una nueva modalidad que se denominaba trabajo en casa, a partir de una definición de la ley de teletrabajo que decía que no todo el trabajo a distancia era teletrabajo. Entonces dijo, no todos los trabajos que desarrolla el trabajador en su domicilio es teletrabajo, por eso vamos a adoptar una nueva modalidad. En Colombia se está tramitando y transitando prácticamente todo por el trabajo en casa, porque se considera que todo el teletrabajo pues es una modalidad para la que no estamos preparados, no obstante llevar 12 años de evolución. Entonces, las circulares 21 y 41 a las que hace mención el profesor Jaramillo son las que dan origen al trabajo en casa en Colombia. Pero, ¿qué dicen esas circulares? ¿Qué aspectos contemplan en cuanto al bienestar de los trabajadores? Lo que sabíamos era que no era teletrabajo, sabíamos eso. Sabíamos que no, como no estaba escrito el teletrabajo, pues no había ninguno de esos derechos. Sabíamos que era una zona en la que como no había regulación, y este es un país complejo cuando no hay regulación, pues se prestaba para muchas, dijéramos, desproporciones en la asignación de tiempos al trabajo, un espacio de desconocimiento de derechos, un espacio de violación de derechos de intimidad, etcétera, que solamente hasta la circular 44, no es que se corrigiera, sino que hay una nueva circular, que tampoco es menor el dato, es otra circular, que regula fundamentalmente esto del trabajo en casa en 4 aspectos fundamentales, que los aspectos laborales puramente, de respeto a la igualdad salarial, de respeto de la libertad sindical que puedan tener los trabajadores y el respeto por la asignación de las funciones realizadas por los trabajadores. Más o menos es como la adscripción del trabajador a todo el esquema, incluso disciplinario, de la empresa en las instalaciones. Esa circular 41 habla del tema de jornada de trabajo, que hay una limitación, máximo 10 horas, no se puede superar las 2 horas extra diarias, entonces había una adscripción al modelo de regulación horaria tan complejo de controlar en el trabajo en casa o el teletrabajo. Una política de armonización de la vida familiar y personal, que es una de las grandes críticas y uno de los grandes aspectos de difícil regulación. Hay que subrayar que las circulares del Ministerio de Trabajo hacen énfasis en que la modalidad de trabajo en casa es transitoria y que durará lo que se extienda la emergencia por la expansión de la COVID-19. Sin embargo, los colombianos conocemos la historia de las medidas transitorias. Por ejemplo, el gravamen al movimiento financiero de 1999, hoy conocido como el 4 por 1000, o el Código Sustantivo de Trabajo del año 1950, por citar 2 ejemplos. Los peligros de que esta medida transitoria se convierta en permanente residen en que los empleadores han probado los beneficios del trabajo en casa en términos de reducción de costos. No es extraño entonces que el 76% de los empresarios piensen mantener el trabajo en casa luego del aislamiento mínimo un día a la semana, según un informe de la CRIP. Por eso el profesor Jaramillo tiene razón cuando dice que un par de circulares no son normas vinculantes que obliguen a los empleadores a cumplirlas. Hay la explicación de todas las quejas de los que hoy trabajan desde casa. Si bien no podemos aspirar a que las leyes resuelvan todos los problemas, es más peligrosa una situación cuando no existe una legislación clara que la regule, como lo recuerda el profesor Jaramillo. Y de eso sabemos mucho los trabajadores. Por eso lo ideal sería fortalecer la ley de teletrabajo y que los trabajadores que hoy están bajo la modalidad de trabajo en casa migren al teletrabajo. Al respecto, el profesor Jaramillo menciona algunas mejoras que se le podrían hacer a esta legislación. 1. Ya está tramitándose en este momento por iniciativa de un representante de la Cámara o por Boyacá
una iniciativa sobre derecho a la desconexión. ¿Qué es derecho a la desconexión? Pues que yo, cuando llego a mi casa, este aparato parece otra mano mía, parece otro brazo mío que está todo el tiempo conmigo y sé que todos los que me escuchan se identifican. Toda esta idea de la limitación de la jornada de trabajo como reivindicación inicial de los trabajadores, y es limitar la disponibilidad del trabajador al empleador, pues era con una lógica relativamente fácil en las instalaciones de la empresa, que, como digo, el trabajador iba de una hora a otra hora y pues era muy difícil invadir el espacio privado. Como está este aparato, hoy en día se piensa ya en clave derecho a la desconexión, que en realidad, para mi gusto, debería transitar un camino más allá de la ley de teletrabajo. Está ligado a una reforma de la ley de teletrabajo. Yo he dicho desconectar el derecho a la desconexión del teletrabajo. Así lo publiqué una columna que escribimos hace muy poco, para expresar que este es un tema de limitación de jornada. Pero por supuesto que en los contextos de teletrabajo pues hay una expresión mucho más grande de esta idea del derecho a la desconexión. Como lo menciona el profesor Jaramillo, es muy importante esto de empezar a exigir el derecho a la desconexión no solo en las modalidades de trabajo a distancia. Porque el abuso de los empleadores respecto a la extensión de la jornada laboral y la solicitud de disponibilidad permanente es una de las quejas más frecuentes de los trabajadores. Otros aspectos a tener en cuenta en la legislación serían: segundo, es muy importante el tema de, ojalá, algunos espacios y reconocimientos de derecho a la intimidad de los trabajadores, porque en estos espacios se ha visto especialmente vulnerada la intimidad de muchas lógicas laborales, con prácticas pues, que no vienen al caso, pero pues, que son evidentemente violatorias del derecho a la intimidad. No es que estén bien en este momento porque no haya ley, son violatorias de un derecho fundamental, pero sería deseable establecer canales. Muy importante me parece también, ojalá, incluir temas de ciberseguridad, porque todo esto ha demostrado tener falencias, no se ha terminado de inventar. Siguen existiendo problemas de exposición de datos, de todo esto, de todos los algoritmos que pues habría que, ojalá, bloquear. Y el tema de acceso a datos de los trabajadores personales de los computadores. Al momento de recoger los testimonios que sirvieron como base de este episodio, la mayoría de trabajadores manifestaron sus reservas de exponer su identidad públicamente, pues temen ser víctimas de acoso laboral cuando no es que ya lo están sufriendo. El chantaje del despido está aún más presente en tiempos de crisis y sirven para imponer medidas que rayan con el abuso. Sin embargo, no podemos desconocer que existen empleadores que se han esforzado por mantener su planta de personal completa, garantizar condiciones dignas para sus trabajadores y responder por sus obligaciones laborales. Sobre los abusos y el acoso laboral, el profesor Jaramillo comenta: la respuesta jurídica y técnica es, teóricamente, el acoso laboral se corrige por medidas de prevención y corrección a través de los comités de convivencia que tienen las empresas. Entonces se puede poner en conocimiento el comité de convivencia. Sí, pero es que en el comité hay una integración bipartita entre empleadores y trabajadores, pero es que los trabajadores igual están sometidos al poder patronal y es el empleador el que te está chateando. Es muy complejo. El comité de convivencia, para mi gusto, necesita independencia para poder funcionar, que no la tiene con el diseño que tiene actualmente. El otro es el aparato sancionatorio, que tiene la misma ley 1010, que es absolutamente mal enfocado, y es una de las grandes críticas que siempre hemos hecho los académicos, y es que desafortunadamente el esquema de sanciones para el acoso es el esquema de despido indirecto. ¿Qué es despido indirecto? Que si a mí me despiden me pagan una indemnización, que en Colombia es cada vez más baja. El principio de estabilidad en Colombia es cada vez más débil. Entonces, termina la ley sugiriendo que si yo estoy siendo acosado, pues me vaya y pida una indemnización, lo cual es absolutamente equivocado. ¿Qué tiene interesante realmente para un trabajador que se sienta acosado? La ley tiene un fuero de 6 meses para los que interponen querellas por acoso, pero es muy costoso porque pasados los 6 meses, me acaba de pasar con alguien que me consultó el caso, pues se libera el fuero y la persona pues puede ser libremente despedida, como la generalidad de los trabajadores. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿hay mecanismos de corrección del acoso? La respuesta es, falta mucho. Los que hay son precarios, son débiles. Yo creo que deben fortalecerse y debe privilegiarse el carácter de restablecimiento de derechos de la persona acosada, y por eso los casos de reparación, de reivindicación de derechos son escasos. No creo que porque no haya tanto acoso laboral en Colombia, yo creo que es porque está mal diseñada la estructura de intervención, de reparación y de corrección del acoso. En estos tiempos de pandemia se ha puesto en evidencia la necesidad de un Estado que tenga como prioridad garantizar trabajo decente y digno, no solo para aquellos que trabajan desde casa, sino para todos los trabajadores.
Por ejemplo, los trabajadores informales, que son más de la mitad de los ocupados en el país y hoy son los más vulnerables al contagio debido a la naturaleza de su trabajo. También los trabajadores independientes que al no contar con un contrato directo con una empresa son los más propensos a sufrir sobrecargas laborales. Ni hablar de nosotras las mujeres, que en medio del aislamiento preventivo hemos tenido un incremento de las labores de cuidado al interior de nuestros hogares y por ende hemos sido las más afectadas con los rigores del trabajo en casa. En Retroviral estamos convencidos de que la mejor manera de lograr esto del trabajo decente y digno es a través del diálogo social, franco y sincero. Nada de conversaciones ni talleres, diálogo, que implica el reconocimiento por parte del gobierno de la urgencia de las demandas de los trabajadores y la legitimidad de sus voceros. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. En la descripción de este video encontrarán información importante sobre el trabajo en casa. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, activen su campanita de notificaciones para que reciban todo nuestro contenido. Síganos también en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos pronto a plena luz.